Solo recuerda, Emma, estabas esquiando, susurró mi madre, aferrándose con fuerza al barandal de mi cama del hospital. Un mal movimiento, eso fue todo. Sus nudillos estaban blancos, iguales que las paredes estériles de mi cuarto preoperatorio. Mi padre estaba junto a la ventana, con el rostro duro como piedra, mientras mi hermano Marcus caminaba nervioso por la esquina. El dolor en mi costado era insoportable, pero no provenía de ningún accidente de esquí. Hacía menos de 6 horas, Marcus me había empujado por las escaleras del sótano durante uno de sus famosos episodios de ira. La diferencia esta vez fue que caí mal. Mis lesiones internas eran lo bastante graves como para requerir cirugía de emergencia. Mamá, los doctores se darán cuenta, logré decir entre dientes. Las heridas no coinciden. Coincidirán si tú dices que coinciden, interrumpió mi padre con voz cortante. Tu hermano está a 3 meses de empezar su residencia en Johns Hopkins. No vamos a permitir que un pequeño accidente arruine su carrera médica. Pequeño accidente. Así llamaban siempre a los estallidos de Marcus. Cuando me rompió la muñeca en 8º grado, fue un simple juego brusco entre hermanos. Cuando me empujó contra la mesa de centro de vidrio el año pasado y terminé con 20 puntadas, lo llamaron una pérdida momentánea de equilibrio. Siempre se esperaba que yo mintiera, que lo protegiera, que mantuviera intacta la imagen perfecta de nuestra familia. Marcus era el hijo dorado, el futuro doctor, el que nunca podía equivocarse. Yo solo era la hermana menor que tenía que entender que la familia iba primero. Una joven enfermera entró y revisó mis signos vitales. El doctor Chen vendrá en un momento a hablar sobre el procedimiento, dijo, sus ojos deteniéndose en mi rostro. Vi algo en su expresión. ¿Preocupación? Tal vez reconocimiento. No era la primera vez que veía lesiones que no cuadraban con la historia contada. En cuanto salió, Marcus se acercó a mi cama. Y Emma, por favor, su voz se quebró, mostrando verdadero miedo por primera vez. No quise hacerlo. Tú sabes cómo me pongo a veces. Estoy buscando ayuda, viendo a ese terapeuta que papá encontró, solo, por favor. Lo miré de verdad. Tenía 26 años, todo lo que mis padres habían soñado, alto, guapo, brillante, con un futuro prometedor en la medicina. Pero también vi la oscuridad que habitaba bajo esa fachada, la ira incontrolable que por años me había convertido en su blanco. La puerta se abrió de nuevo y entró el doctor Chen, con el rostro serio mientras revisaba mi expediente. Señorita Sullivan, me preocupan la naturaleza de sus heridas. No son consistentes con un accidente de esquí. Mi madre dio un paso al frente con naturalidad. Emma siempre ha sido torpe, doctor. Chocó con varios árboles mientras bajaba. Fue una caída tremenda. Los ojos del doctor Chen se encontraron con los míos y vi algo allí, comprensión, compasión y determinación. Quiero hablar a solas con Emma un momento. Por favor. De ninguna manera, empezó mi padre, pero el doctor Chen lo interrumpió. Es política del hospital en casos como este. Por favor, esperen afuera. Vi a mi familia salir, cada rostro con una máscara distinta de preocupación. Cuando la puerta se cerró, el doctor Chen arrastró una silla hasta mi cama. Emma, voy a ser directo contigo. Tus heridas indican una caída desde altura, con patrones de impacto que sugieren escaleras, no una pendiente de esquí. Además, tu historial médico muestra múltiples visitas a urgencias en la última década, todas con explicaciones que no terminan de cuadrar. Mi corazón se aceleró. Esto era diferente a las otras veces. Normalmente, nuestro médico de cabecera se encargaba de todo, manteniendo en silencio nuestros secretos con discreción. Pero él estaba fuera de la ciudad, y mis lesiones eran demasiado graves para esperar. No puedo, empecé, pero el doctor Chen levantó la mano. Antes de que sigas con esa historia del esquí, debes saber que las cámaras de seguridad del hospital grabaron tu llegada. Tu hermano te cargó hasta aquí y tenemos imágenes de él diciéndole a la enfermera de urgencias que caíste por las escaleras de tu casa. Se me cortó la respiración. El pánico de Marcos al llegar debió hacerle olvidar las mentiras practicadas, aunque fuera por un momento. Un solo descuido tras años de encubrimientos cuidadosos. La cirugía que necesitas es seria. Emma, tienes una hemorragia interna que debemos tratar de inmediato. Pero también estoy obligado a reportar un posible caso de abuso. La carrera médica de tu hermano no vale tu vida. Las lágrimas llenaron mis ojos. Por primera vez,
Alguien veía a través de la fachada cuidadosamente construida por mi familia. Alguien estaba poniendo mi seguridad primero. Si digo la verdad, susurré, ellos nunca me lo perdonarán. El doctor Chen tomó mi mano, con un agarre firme y tranquilizador. A veces lo más valiente que podemos hacer es dejar de proteger a quienes nos lastiman. Tu hermano necesita ayuda. Ayuda real, no encubrimientos. Y tú necesitas estar a salvo. Mientras el equipo de anestesia comenzaba a prepararme para la cirugía, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Le conté al doctor Chen la verdad. Toda la verdad. Años de lesiones documentadas finalmente tenían una explicación real. Años de silencio al fin encontraban una voz. Lo último que vi antes de que la anestesia me venciera fue al doctor Chen haciendo una llamada telefónica. Sus palabras claras y firmes: necesito reportar un caso de sospecha de violencia doméstica y debo contactar a la junta médica. La semana después de mi cirugía pasó entre un torbellino de analgésicos, discusiones en voz baja afuera de mi habitación y un desfile de rostros desconocidos haciéndome preguntas. Mis padres intentaban mantener el control, pero ahora las cosas eran distintas. Había seguridad del hospital afuera de mi puerta y las visitas tenían que ser autorizadas. Una precaución que el doctor Chen había exigido después del tercer intento de mi madre por corregir mi declaración. Marcus no tenía permitido entrar al hospital en absoluto. Se había emitido una orden de restricción, lo que desató la furia de mi padre. ¿Tu propio hermano?, gritó antes de que seguridad lo sacara. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano? Pero fueron los momentos silenciosos los que realmente me mostraron cuánto había cambiado. Vinieron trabajadores sociales, mostrándome patrones que me habían entrenado a no ver. Pusieron sobre la mesa fotos de mis lesiones pasadas, reportes médicos que abarcaban años, creando una línea de tiempo del abuso que me revolvía el estómago. El programa de residencia de tu hermano ya fue notificado, me dijo Linda, mi defensora asignada, una mujer dulce de ojos bondadosos que me traía crucigramas y me acompañaba cuando la ansiedad era demasiado fuerte. La junta médica está iniciando una investigación completa. ¿Le van a quitar la aceptación?, pregunté, sorprendida de descubrir que todavía me importaba. Que eso no es tu preocupación, Emma, respondió con firmeza. Tu tarea ahora es concentrarte en sanar y aceptar que nada de esto fue tu culpa. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de familiares lejanos. Mi tía Sara, quien siempre había ignorado el temperamento de Marcus, ahora exigía que dejara de decir tonterías y pensara en la reputación de la familia. Mi tío Pete, administrador de un hospital en Boston, ofreció arreglar las cosas y simplemente me retractaba de mi declaración. Pero hubo un mensaje que me golpeó distinto. Venía de mi prima Kate, a quien no veía desde que se mudó al otro lado del país hace 3 años. Y siempre supe que algo andaba mal, pero me hicieron sentir loca por preocuparme. Perdón por no ayudarte entonces. Eres la persona más valiente que conozco. El doctor Chen me visitaba con regularidad, revisando mi recuperación y dándome palabras de aliento en voz baja. La investigadora de la junta médica me contactó un día. Están particularmente interesados en cómo el médico de tu familia manejó incidentes anteriores, me dijo. Pensé en el doctor Harrison, nuestro médico de cabecera desde mi infancia. ¿Cuántas veces había escrito descripciones vagas en mi historial, aceptando las débiles explicaciones de mis padres? ¿Cuántas oportunidades tuvo de ayudarme y las dejó pasar? La investigación ya no solo era sobre Marcus, se estaba extendiendo hacia años de negligencia institucional. Cada nueva revelación parecía sorprender a todos, menos a mí. Después de todo, yo lo viví. Una tarde recibí una visita inesperada. El doctor Morris, jefe de cirugía, entró a mi habitación. Se veía incómodo, carraspeando varias veces antes de hablar. Señorita Sullivan, le debo una disculpa, empezó. Hace 10 meses, usted llegó a urgencias con una conmoción cerebral. Yo fui el médico de guardia y acepté la explicación de su familia sin cuestionarla. La fallé. Recordé esa noche. Marcus me había lanzado un libro a la cabeza durante una sesión de estudio. La historia de portada había sido que choqué contra una puerta mientras testeaba. Y no fue su culpa, dije automáticamente, pero me detuve. Linda había estado trabajando conmigo en esto, mi instinto de consolar a otros, de asumir la responsabilidad de sus fallas. En parte sí lo fue, insistió Morris. Se supone que debemos ser defensores de nuestros pacientes.
La investigación de la Junta Médica nos está obligando a replantearnos cómo manejamos casos como el suyo. Estamos haciendo cambios. Esa noche, sola en mi habitación del hospital, revisé fotos antiguas en mi celular. Vacaciones familiares, reuniones de Navidad, la graduación de Marcus en la escuela de medicina. Todas con sonrisas y poses perfectas. Cada imagen escondía una historia secreta, un recuerdo de lo que había pasado justo antes o después de que la cámara hiciera clic. Allí estaba Marcus en Navidad, sonriendo con el brazo alrededor mío, apenas horas después de haberme aplastado los dedos con la puerta del coche por avergonzarlo frente a su novia. Allí estaba mamá arreglándome el cuello en Pascua, susurrándome que si tan solo me esforzara más en no molestar a mi hermano, esas cosas no pasarían. Un suave golpeteo interrumpió mis pensamientos. Era la enfermera de noche, entrando a revisar mis signos vitales. Tu mamá volvió a venir, está abajo otra vez, comentó con naturalidad. Seguridad no la dejó pasar. ¿Qué quería? Pregunté. O lo mismo que ayer, quería traerte papeles para que firmaras. Algo de retirar tu declaración. Cerré los ojos, agotada por la presión constante. Pero por primera vez en mi vida, no lo enfrentaba sola. El personal del hospital, los trabajadores sociales, el Dr. Chen, habían creado una barrera protectora entre mí y la manipulación de mi familia. Y la investigadora de la Junta Médica vendrá mañana, añadió la enfermera ajustando mi suero. El Dr. Chen quiere que tengas tiempo para prepararte. Asentí, tocando la cicatriz aún sensible en mi costado. Esta herida sanaría limpia, correctamente, bajo el cuidado de personas que realmente querían ayudarme a recuperarme. A diferencia de todas las otras que habían sido escondidas, minimizadas y barridas bajo la alfombra de la lealtad familiar. Mañana traerá más preguntas, más revelaciones, más intentos de mi familia por recuperar el control. Pero esa noche, en esta habitación silenciosa con un guardia afuera y un personal atento cuidándome, sentí crecer algo desconocido, seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía a salvo. 6 meses después de mi cirugía, me senté en una sala de conferencias de la Junta Médica Estatal para contar mi historia por última vez. La investigación había crecido mucho más allá de Marcus, exponiendo un patrón de negligencia institucional que abarcaba múltiples hospitales y consultorios médicos. El Dr. Harrison, nuestro médico familiar, perdió su licencia. Otros 3 doctores que me habían tratado a lo largo de los años enfrentaron medidas disciplinarias por no reportar signos evidentes de abuso. Pero la mayor sorpresa vino de los registros escolares de Marcus. Hubo incidentes durante sus rotaciones clínicas, explicó la investigadora, mostrándome documentos, comportamiento agresivo hacia enfermeras, reacciones inapropiadas al estrés, quejas de familiares de pacientes. Todo manejado en silencio, todo enterrado bajo recomendaciones brillantes de supervisores que conocían a tu familia. No me sorprendió. Marcus siempre había sido protegido, sus arrebatos excusados, su camino allanado por la influencia y el dinero de mis padres. Pero ahora, sentada en esa sala estéril, vi cómo ese escudo cuidadosamente construido se desmoronaba. La decisión de la Junta Médica fue unánime. Se revocaba la aceptación de Marcus en la residencia y se le prohibía ejercer la medicina en nuestro estado. Más importante aún, su expediente lo seguiría a cualquier lugar donde intentara reiniciar su carrera médica. Mis padres no me habían hablado desde que me negué a retractar mi declaración. En cambio, habían volcado su energía en controlar los daños, contratando abogados costosos y despachos de relaciones públicas para manejar las consecuencias. Pero había cosas que no podían manejar ni ocultar. Tu testimonio ayudó a identificar 7 casos más de abusos médicos encubiertos, me dijo Linda después de la audiencia. 7 familias que por fin tienen respuestas sobre lesiones sospechosas y expedientes incompletos. Pensé en esas 7 familias, preguntándome si a ellas también les habían dicho que la lealtad familiar significaba guardar silencio, que proteger el futuro de alguien más valía más que sacrificar su propia seguridad. Mi nuevo departamento daba a un pequeño parque, tan distinto a la enorme propiedad de mi familia como podía serlo. Kate me había ayudado a encontrarlo, insistiendo en pagar el depósito de seguridad a pesar de mis protestas. Considéralo un pago atrasado por todas las veces que debí ayudarte, dijo. La mañana después de la decisión de la Junta Médica, me sorprendió encontrar a la tía Sara en mi puerta. Se veía más vieja, cansada, nada como la mujer de sociedad que alguna vez me dijo que dejara de ser tan sensible con el comportamiento de Marcus. Que he estado revisando fotos viejas, dijo, extendiéndome un álbum gastado. Buscando señales,
momentos en los que debí ver lo que estaba pasando. Están en todas partes, ¿no? Una vez que sabes qué buscar. Nos sentamos en mi pequeño sillón, hojeando páginas de historia familiar. Ahí estaba yo a los 10 años, usando mangas largas en verano para ocultar moretones. Marcus a los 16, su rostro deformado por la rabia al fondo de una foto de cumpleaños mientras todos sonreían para la cámara. Tu madre llamó ayer, dijo en voz baja la tía Sara. Quería que hablara contigo sobre dejar todo esto atrás. Dijo que no era demasiado tarde para arreglarlo, para que Marcus volviera a la medicina. ¿Qué le respondiste? Que ya no iba a arreglar cosas que nunca debieron arreglarse. Los cambios se expandieron hacia afuera. El tío Peter renunció a su puesto en la administración del hospital después de que investigaciones internas revelaran su papel en encubrir casos similares. 2 de los antiguos supervisores de Marcus perdieron sus posiciones por no reportar su comportamiento preocupante durante las rotaciones. El Dr. Chen seguía en contacto, convirtiéndose en una especie de mentora mientras yo empezaba a tomar clases de psicología en el colegio local. A veces, me dijo en un café, basta con que una persona se levante para que otros descubran que ellos también pueden hacerlo. Marcus, por su parte, se había mudado al otro lado del país. Lo último que supe era que trabajaba en ventas farmacéuticas, irónicamente, la carrera que nuestros padres siempre habían despreciado como indigna de él. La orden de restricción seguía vigente, aunque a veces me preguntaba si de verdad había encontrado la ayuda que necesitaba. Ahora que su fachada de perfección había sido desmantelada. El último intento de contacto de mi madre llegó en forma de una carta entregada por su abogado. Estaba llena de la manipulación de siempre, obligación familiar, la importancia del perdón, la insinuación de que yo estaba siendo egoísta y dramática. Al final había escrito, todo lo que hicimos fue para proteger a esta familia. Yo respondí con una sola línea, todo lo que hice fue para protegerme a mí misma. Las pesadillas todavía venían a veces, recuerdos de caídas, de impactos, del sonido de la furia de mi hermano. Pero ahora tenía herramientas para enfrentarlas, terapia, medicación cuando era necesario, y un sistema de apoyo construido sobre la verdad y no sobre secretos. Un año exacto después de mi cirugía de emergencia, regresé al hospital, no como paciente, sino como voluntaria en un nuevo programa que el Dr. Chen había creado, ayudando a identificar y apoyar a víctimas de violencia familiar. De pie en la sala de urgencias donde una vez me habían cargado sangrando, donde la negativa de un médico a aceptar mentiras lo había cambiado todo, sentí el peso de lo que se había perdido y lo que se había ganado. La imagen perfecta de mi familia estaba hecha pedazos. Pero en su lugar había algo real. La carrera médica de mi hermano había terminado, pero tal vez eso salvó a futuros pacientes de alguien que nunca debió tener poder sobre la vida de otros. La influencia de mis padres se había derrumbado, pero yo estaba de pie, firme y fuerte. A veces, proteger significa romper lo que nunca estuvo completo desde el principio. A veces, sanar duele más que la herida original. Pero al colocarme mi gafete de voluntaria, lista para ayudar a otros a encontrar su voz, supe que cada paso doloroso había valido la pena. La verdad me costó a mi familia, pero me dio algo mucho más grande, libertad.